¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de la contingencia con la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniela. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Déjame hacerte la pregunta al tiro, capaz que te pregunten mucho. Dice, oye, cuando tú dices de que eres comunista en el mundo político, ¿se remece algo? ¿Se asusta? ¿La gente se va? ¿Esconde? No sé, grita. O sea, yo creo que algo a lo que estoy acostumbrada, porque siempre se ha construido también una cierta caricatura de los y las comunistas, y donde, claro, en el mundo político quizás esto ya es parte también de la forma en que el PCE se vincula, entonces ya no existe como esta caricatura. Sin embargo, por ejemplo, también te llega la conversación con los vecinos y vecinas y te dicen, ah, pero es comunista. Y tenemos que desconstruir una serie de prejuicios que lamentablemente también en una lógica donde también existe en estos momentos un mundo tan polarizado, pareciera que estamos volviendo como a las lógicas de la Guerra Fría. Bueno, es que ahí hay una cosa bien interesante que también pasa con la extrema derecha, cuando salta alguien y habla de Hitler o habla de los nazis, en fin, que es qué tanto influye en un partido como el Partido Comunista de Chile los acontecimientos de los partidos comunistas en otras partes del mundo, y particularmente toda la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética y todo lo demás. ¿Qué tanto eso golpea y qué tanto, de alguna manera, afecta la imagen del Partido Comunista chileno? A ver, yo soy militante desde los 14 años y pareciera como que esta es la talla de todo, como que todos entramos a los 14 años a militar, pero no, tiene que ver también con que muchos de nosotros nos formamos también al alero de las juventudes comunistas. Y una de las virtudes del Partido Comunista es que tiene una idiosincrasia profundamente chilena. O sea, los pasos que da el Partido Comunista es también vía institucional, vía democrática, construye amplias políticas de alianza. Está la expresión de los frentes populares, está la expresión de la unidad popular. Y, por ejemplo, nuestra historia más reciente, a mí me tocó ser estudiante cuando estuvimos en todo lo que fue la etapa de movilización para construir la nueva mayoría. Entonces, cuando nos dicen toda esa serie de prejuicios como, a ver, disculpémonos, pero estamos en una etapa muy distinta donde el Partido Comunista también ha entendido que la vía democrática y también la disputa institucional siempre ha sido para nosotros parte, una piedra angular también de cómo nosotros nos hemos proyectado en nuestro país. Entonces, cuando tenemos toda esta polarización, cuando también se empiezan a construir caricaturas, prejuicios, o sobre todo lo que vivimos en una campaña presidencial que pareciera mucho una lógica de la Guerra Fría, también hemos tenido que demostrar que los comunistas somos personas tan normales, comunes y corrientes, que incluso también tenemos sus mismas diferencias, en las cuales muchos también quedaron escandalizados un tiempo. Entonces, Sí, no cabe dudar de que cada uno tiene su particular lógica, pero es cierto de que ustedes tienen, además de lo que la gente decida en las elecciones, por ejemplo, si es que escoge o no escoge a alguien del Partido Comunista, se ha creado históricamente, así como también con otros partidos, no solamente con eso. En un momento dado la democracia cristiana era siempre débil, todo transigía absolutamente acá, allá. Después también el Partido Nacional también eran los absolutamente propietarios de todo y que trataban mal y pagaban pésimo. Pero el PC tiene unas características muy especiales. PC, bueno, fue en su momento la Unión Soviética, fue Cuba, fue una serie de países que creció. o sea, nosotros nos preguntan más por lo que pasa muchas veces en Cuba, en Venezuela, que lo que pasa en Chile. Exactamente. Y hemos tenido que vivir también con ese prejuicio. Sin embargo, creo que es importante entender que la política de los comunistas históricamente en Chile ha sido de una política de alianza muy amplia, donde incluso hemos tenido que ceder hasta nuestras propias pretensiones diciendo, oye, acá la unidad más amplia es parte de lo que nos motiva. Por ejemplo, fue también parte de la demostración de fuerzas que hizo el Partido Comunista en su momento cuando Pablo Neruda fue nuestro precandidato presidencial, para que nos pusiéramos de acuerdo en el momento de la unidad popular. Entonces, nosotros también entendemos que hoy día nos situamos dentro de una política de alianza donde no basta solamente el PC, incluso también entendíamos a raíz de la candidatura de Janet Jara que no bastaba con que dijéramos era la candidata del Partido Comunista. Sí.
era la candidata a una coalición mucho más ¿Y amplia. qué tanto? Y porque entendemos que nuestra fuerza propia no basta y tampoco, incluso aunque a algunos sectores les gusta ser hegemónicos, no es parte de las características del PC y no lo va a ser. ¿Y qué tanto todavía queda esa etiqueta, esa cosa como ya que motejaba a los comunistas que se comían los guaguitas? En fin, ¿qué tanto de eso queda a la hora de las elecciones, a la hora de los acuerdos, a la hora gente que dice, sí, yo no estoy con problemas políticos en Chile, que hace poquito decían, sí, yo no tengo ningún problema en hacer una coalición grande, pero no el Partido Comunista? ¿Por qué? ¿Cómo se ha movido todo eso? Es que yo creo que tiene que ver con parte de algunos prejuicios que han tenido algunas fuerzas políticas y que a buena hora también rompieron. O sea, la democracia cristiana, cuando le entrega también el apoyo y entran a construir una coalición amplia, también rompe parte de ese prejuicio, porque entendíamos que el enemigo no era el Partido Comunista y que incluso es una fuerza mucho más democrática que la que en ese momento estaban haciendo a través de las raíces de la ultraderecha y lo que nosotros también convivimos mucho tiempo con el Partido Republicano, que era no tener capacidad de diálogo, de obstruirlo todo, y entendíamos que en ese sentido nosotros no somos lo mismo que el Partido Republicano. Y también hemos tenido que muchas veces derribar ese prejuicio ante la prensa, porque nos dicen, bueno, ya, los dos extremos, el Partido Comunista o el Partido Republicano. Nosotros, o sea, la vocación democrática que también tiene el Partido Comunista, aunque muchas veces también intentan mancillar parte de nuestra historia por justamente la experiencia que vivimos en dictadura, no tiene que ver con cómo se ha comportado este gobierno y cómo se ha comportado también las bancadas de la ultraderecha dentro del Congreso. Entonces, este prejuicio que tú bien me señalas existe, pero creo que en estos momentos ya ni siquiera se trata solo de los comunistas. Hay una etapa tan violenta de la política, como yo te dijera, como gran parte de mis comentarios en redes sociales, y hemos conocido las máquinas de bots que andan dando vueltas, de las cuales no solamente hemos sido presos hemos sido presas los comunistas, sino también fue una candidata presidencial de la derecha, donde también existe una maquinaria mediática bien importante en los cuales la ultraderecha echa mano para desprestigiar y aniquilar a su enemigo o a su adversario político. Sí, una de las cosas interesantes que tiene un partido que tomar en cuenta cuando genera una coalición, como fue en el caso de ustedes con la Concertación, por ejemplo, es que, bueno, dentro cada partido tiene históricamente cosas que ofrece. Por ejemplo, la idea de que lo público prime por sobre lo privado, por ejemplo, o las situaciones religiosas, que es otra cosa aparte, o las alianzas, con qué países... Las libertades personales. Las libertades personales, con qué países nos sentimos aliados y con quién lado. No. ¿Qué tanto eso todavía afecta al PC? O sea, yo creo que en la medida también que nosotros hemos construido una política de alianza amplia, que sea más sólida en el tiempo, que también ha sido programática, hemos derribado ciertos prejuicios. O sea, para la democracia cristiana en algún momento sí fue tema tener una política de alianza con nosotros. Y pudimos también convivir muy bien dentro de una campaña donde ellos también se sintieron integrados dentro de ese comando. Entonces, yo creo que afecta, pero ya ni siquiera con el prejuicio que existía antes, sobre todo cuando se hizo una política también de exclusión a los y las comunistas y a cualquier fuerza minoritaria para que no entrara al Congreso Nacional. O sea, nosotros también tuvimos que entrar por un pacto de no exclusión. Oye, y ahora, ¿cuál es la mirada, ya volviendo al presente, cuál es la mirada que se tiene cuando tú ves que la gente votó mayoritariamente por alguien que representa una ideología que no solamente es contraria al PC, pero que probablemente mucha gente diría, es raro que aparezca en Chile alguien que es considerado tan extremo, si tú quieres, desde el punto de vista de la derecha. Y sin embargo, con toda legitimidad, José Antonio Kast es el presidente de la República. O sea, nosotros lo que entendemos de ahí, yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, no basta solamente con el análisis del resultado electoral, donde nos movimos más, donde teníamos menor resultado, por ejemplo, en algunas regiones del país.
Yo creo que todavía nos falta un poco terminar aquel análisis también desde la autocrítica y sobre todo del quehacer de hoy día, porque en particular, y al menos de lo que he vivido yo represento un distrito donde 4 de la comuna, o sea, de las 5 comunas, en 4 ganamos también con la candidatura de Yanet Jara. Las personas que nos decían que no estaban de acuerdo con nuestro proyecto no tenía que ver principalmente con el proyecto, sino que querían con una solución efectiva ahora y que creían que específicamente en lo que se prometía en este programa de campaña y en particular lo que proponía José Antonio Kast era decir, bueno, va a haber una solución efectiva ahora ya. Y lo que nosotros hemos visto con el andar es que eso no se ha producido. Y que finalmente lo que prometieron también como parte de su eslogan, de migración, de construir la zanja, ha sido más performático que una solución efectiva. Entonces creo que desde ahí también va a empezar eh, a verse también estos niveles de desaprobación. Ya tenemos algunas encuestas que las encuestas son fotos, y las sabemos, son fotos del momento. Todavía nos falta trecho para ver cómo también se va a comportar el electorado o también las personas que confiaron en él, pero creo que toda en base, o sea, a los sectores socioeconómicos que votaron por la ultraderecha en estos momentos también se sienten en una situación de mucha inestabilidad a propósito del alza del costo de la vida o también de cómo se ve que se van a recortar programas sociales en los cuales ellos también están involucrados. Entonces, Y creo que desde ahí también va a ir parte del análisis. Ahora, que nosotros podemos ser como parte de la expresión contraria al gobierno dentro del Congreso es porque también existe un sector muy importante de la población que sí ha creído en nuestro proyecto. Y de hecho, creo que también la gente escoge a su oposición también. Y por eso tampoco somos una bancada que sea minoritaria. O sea, somos una bancada de 12 parlamentarios y parlamentarias que si bien no tenemos una mayoría dentro del sí. Congreso Nacional, sí van a ser importantes que al menos en reformas de quórum sí se considere Ahora, nuestra hay opinión. ciertas cosas que para determinadas maneras de pensar en política son particularmente eh, importantes. Ujú. Por cierto, la cosa económica, todo lo demás. Pero, por ejemplo, educación. Educación siempre ha sido un tema que ha dividido agua. Sí. ¿Ya? Por la mirada ideológica, por Exacto, el financiamiento. exactamente, por la plata, muy bien dicho, la mirada ideológica, la comparación con otros países. A ver, y sin embargo, ese es un núcleo que es tremendamente poderoso porque es imperativo que los niños pasen un periodo de su vida generando conocimiento, sabiduría sobre la base de alguien que enseña y que o es privado o es del Estado. ¿Cómo se ve el tema de la educación a tu juicio con lo que está pasando no solamente en Chile, sino que en el mundo también? O sea, lo que yo he escuchado hasta ahora del gobierno principalmente ha sido el esbozar una contrarreforma. Y una contrarreforma de todo lo avanzado en el gobierno de la presidenta Bachelet, que no es solamente lo que dijera la presidenta, sino que habíamos pasado de un proceso de movilizaciones tan importantes como las que fueron en el 2011 para empezar a consagrar la educación gratuita, para consagrar también el acceso a la educación superior y también, por ejemplo, terminar con cualquier tipo de discriminación en una escuela pública. Y eso, lamentablemente, hemos visto que se ha presentado un plan que principalmente habla de los recortes en materia de educación superior, que hasta el momento solamente ha quedado en el eslogan porque no hemos recibido, por ejemplo, un proyecto de ley que hable del financiamiento para la educación superior. O sea, lo que nosotros recibimos ahora a propósito de este megaproyecto, de Sí. esta contrarreforma tributaria, fue retrasar al menos que el séptimo decil ingresar a la gratuidad. Y esto no va a ingresar para el 2038, va a ingresar para el 2050. ¿Por qué? Porque va a haber menos plata en el fisco a propósito de la rebaja tributaria. Y cuando uno dice, bueno, eso va a ser principalmente lo que va a presentar este gobierno, uno tiene claro que no, que incluso van a ir por mucho más. Y una de las principales hoy día caballitos de batallas que tienen es, por una parte, volver a una lógica bastante dictatorial, diría yo, y lo digo de manera muy responsable, dentro de las escuelas. Porque hasta el momento se han conocido de borrar circulares que tienen que ver con la aplicación de los reglamentos internos y cuestiones básicas que se demandan a los reglamentos internos. El debido proceso, o sea, que un estudiante no sea expulsado porque sigue una escuela. O que se le respete, por ejemplo, su identidad de género.
y cuestiones que en estos momentos el gobierno las saca como la saca Bueno, de circulación. ahí tú tocaste un tema que es bien interesante, O escuelas protegidas también es parte de que ese. es el tema, por ejemplo, de la tolerancia hacia, por ejemplo, la característica de género y todo lo que hay. El Partido Comunista históricamente no es particularmente un partido que haya sido tremendamente abierto para las situaciones de cambio de género en su época. O sea, somos una expresión de la sociedad. Sí, Si los sí. comunistas somos una expresión de la Por sociedad eso y digo, en eso pero también hemos ido pero evolucionando. en un momento dado fueron bien duros, hasta que Gladys Marín llega a ser la primera presidenta del Partido Comunista. ¿Ah? Pero ustedes fueron bien reactivos a ese tipo de cosas que se veían Porque en como algún momento malas. también se tuvo como un prejuicio de que primero era la lucha de clase, después cualquier tipo de lucha identitaria. Y eso se ha ido entendiendo, o al menos ha existido una discusión entre comunistas de que esto está ligado y que es una lucha interseccional. O sea, no es lo mismo hablar de la emancipación de las mujeres de la clase trabajadora que una mujer que en estos momentos tiene poder adquisitivo. Entonces, son luchas que van de la mano y también respecto a las minorías, algunos le llaman minorías, pero que son también hoy día las diversidades sexuales. Entonces, las disidencias sexuales también, que ahora se adquiere como parte de pero ¿tú una sientes de que nueva ¿tú conceptualización. sientes que el Partido Comunista ha tomado una vía más, yo te diría, generosa en términos, por ejemplo, de todo lo que tú acabas de decir en términos a la sexualidad? O sea, Comparativa con el pasado. O sea, más que generosa, el Partido Comunista ha tenido que evolucionar como parte de la sociedad chilena. Y lo ha tenido que también tomar como parte de sus principios y también de sus valores dentro de la organización. Ahora, a propósito del tema de los prejuicios que existen y de esta tipo de caricatura que se hace incluso dentro del Congreso, yo siempre tiro la talla con la diputada Schneider. Dice, bueno, no hay nada peor que una frente ampista y una comunista sentadas juntas. Y que representamos para la derecha chilena lo peor en términos de deformar identitariamente o deformar también la educación chilena. Y que es totalmente contrario a lo que nosotros hemos luchado históricamente desde que fuimos dirigentes estudiantiles las dos. Entonces se ha construido esta serie de prejuicios, o incluso muchas veces a mí me han tirado de manera, yo creo, más descontextualizada. Yo diría también que pecan mucho de ignorancia diciendo, bueno, pero que ustedes también fueron homofóbicos y que finalmente ustedes van a reivindicar eso. O sea, el Partido Comunista, lo decía anteriormente, es parte de la expresión de la sociedad chilena y en eso ha evolucionado y también ha adquirido otro nivel de análisis que hoy día dice, bueno, finalmente la lucha de clases también va ligada a una lucha de género. Sí. Ahora, esto que se está conversando, que estamos conversando nosotros, bueno, que ya tú dijiste, tiene una cierta trayectoria, pero yo se lo he preguntado a varias personas que son dirigentes de partidos, ¿cómo ocurre, cómo se ven los cambios en los partidos al interior del partido, antes de las elecciones o después de las elecciones? Bueno, tú cuentas si pierdes votos, pierdes representantes. Tenías 12, tienes 6, y bueno, algo pasa. ¿Qué tanto los partidos sientes tú que hacen un examen serio, responsable y real de las realidades que la gente les dice cuando se vota de una manera que era totalmente impredecible? O sea, yo creo que a veces hay análisis de los partidos que quedan bastante pequeños o que son exageradamente grandilocuentes o demasiado obsecuentes. Por ejemplo, hay veces que los partidos dicen, no, es que el candidato era el malo. Entonces es más fácil lavarse las manos así, te lavas las manos como Pilato y dices, bueno, finalmente el candidato era malo y que sacó una mala cuña en un momento y que eso, claro, son parte también del ejercicio mismo de hacer una campaña. Sin embargo, cuando no hay un análisis profundo diciendo, bueno, efectivamente, ¿por qué? Y a propósito también de la figura de la alternancia, parece que muchos ya están... muchos ya se dan por vencidos ante esta teoría diciendo, bueno, es que finalmente esto siempre va a alternar. O sea, ha sido un comportamiento de los últimos años, pero eso también se debe a una debilidad de tu proyecto.
O sea, finalmente lo que a nosotros también nos ha tocado hacer, y con esto lo vinculo también con el escenario a propósito de las contrarreformas, es hacernos cargo de lo que no fuimos capaces de profundizar o incluso de los tiempos de espera que tuvimos siendo gobierno. Voy a poner el caso de lo siguiente. Nosotros creo que hemos hecho un análisis descarnado de al menos los primeros meses en que el gobierno de Gabriel Boric, nuestro gobierno, se vio más bien paralizado a propósito del ejercicio de la convención. Y que no mandamos proyectos de ley importantes, que esperamos mucho para mandar una reforma tributaria, y ha sido parte del análisis. Hoy día la ultraderecha viene de vuelta, porque ellos ya tuvieron su ejercicio, convencional, que fue el segundo, que les fue rechazado, y ahora vienen con una agenda para imponerla. Y de hecho, yo creo que parte del análisis que también he compartido con algunos colegas es como, ni siquiera miremos tanto el programa de gobierno, miremos lo que hicieron en la Convención Constitucional, o sea, en su proyecto de convención, y veamos lo que quieren instalar acá. Y es exactamente calcado. Y de hecho, gran parte de eso está también, por ejemplo, en escuelas protegidas, en la revisión, que ya ni siquiera tiene que ver con el rol pedagógico de la escuela, sino que un control absoluto, donde finalmente no se hacen cargo de la seguridad, sino que le traspasan esta responsabilidad al profesor. Y es una agenda profundamente ideológica. Sí. ¿Por qué lo vinculo con eso? Porque creo que es importante que nosotros hagamos todo un análisis de, al menos, el tiempo que no supimos, o más bien diría que no aprovechamos de la manera en que nosotros pudiésemos haber impulsado reformas más importantes con mayor mayoría social que en comparación con lo que está haciendo este gobierno, que está aprovechando su luna de miel para implantar su agenda ideológica, y en los cuales al menos se ha enfrentado con una oposición desarticulada, con sus dimes y diretes, todo lo que nosotros queramos decir, pero que en estos momentos ya le está poniendo ahora, algunas alertas a sus proyectos. Dime, Daniela, la última pregunta que te hago. ¿Hay espacio, tú que conoces bien el Congreso, hay espacio para un nuevo gobierno, sea del signo que sea, de poder generar apoyo para hacer legislación que realmente sea necesaria, entendiendo de que estamos hablando de apoyo que se le pide justamente a quienes son sus antagonistas, a quienes no están? ¿Existe la posibilidad de que pueda haber algún grado de cooperación cívica mínima entre el gobierno del presidente Kast y, por ejemplo, la izquierda en determinadas materias, si es que, o solamente esto va a ser, qué sé yo, el votar siempre en contra, tal cual como les pasó al segundo? Para mí esta pregunta es relevante, sí, porque yo creo que ¿cuánto hay de espíritu de incluso bajar la cabeza y decir, sí, es buena el proyecto de ley y sirve y necesitamos eso, aunque lo presente el gobierno? Para mí esta pregunta es relevante porque creo que, voy a volver a refrendarlo, nosotros no somos el Partido Republicano, no vamos a obstruir porque sí. Y muchas de las iniciativas que se levantaron también en el gobierno de Gabriel Boric eran cuestiones que creo que para todos eran súper atendibles. O sea, crear un Ministerio de Seguridad para separar las funciones del Ministerio del Interior, y ahí nosotros vimos que no estaba al menos ellos nos pusieron los votos para la idea de legislar. Cuestión similar podrán decir de nosotros por un proyecto de reconstrucción nacional, porque suena también bastante fuerte y digamos, oye, no estamos a favor de una idea de legislar cuando se trata de un proyecto de reconstrucción. Sin embargo, y tú ves también el comportamiento que ha tenido este gobierno, que es, primero, pasar una aplanadora por el Congreso porque los tiempos legislativos lo están manejando ellos, porque tienen ambas cámaras, porque ellos también manejan la urgencia, y porque no han establecido también un diálogo con las fuerzas también de la oposición. Cuestión muy contraria, incluso lo que hizo el gobierno de Gabriel Boric, que construía fast track legislativo en materia de seguridad con la oposición. A nosotros ni siquiera se nos convocó a conversar. Eso como una primera etapa. Ahora, uno podrá decir, bueno, finalmente un proyecto de reconstrucción es relevante. Sí. Pero que separen un proyecto. O sea, nosotros estamos con todas las capacidades diciendo, acá efectivamente se tiene que reconstruir las zonas afectadas por los mega incendios. Incluso hay fondos a disposición. Y eso lo ha reconocido el ministro de las Empresas. Ahora, los procesos burocráticos son finalmente los que entrampan al Estado.
vámonos en esa materia, pero no nos metan una contrarreforma tributaria. Es que ese es el problema, esa es la dificultad. Entonces, cuando nos meten estos megaproyectos, finalmente es instrumentalizar una necesidad, sobre todo para la gente de las regiones del Ñuble, también de Valparaíso, que finalmente no se condice con la realidad. Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros, diputada. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a probablemente conversar más adelante para darnos un cierto lapso, a ver qué tanto de todo lo que un nuevo gobierno, cualquiera sea su signo, comienza y promete, bueno, ir evaluándolo a medida que se pasa el tiempo. Y hay que ver qué nos va quedando de gobierno, porque también existe una disputa bien importante. Al menos ya este mes nos demostraron que ni acuerdo entre ellos existe. Así que yo creo que va a ser bastante difícil que puedan construir un acuerdo con la oposición. No de nuestra parte, sino mientras sigan vetando algunas bancadas y otras no, va a ser bien difícil. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.